Bienvenidos a una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Hemos llegado al final de nuestras conferencias sobre el tema de Pentecostés al presente, cómo el mundo ha pensado acerca de Dios. Y esta es la conferencia número 13. En la última sesión vimos lo siguiente. Primero, vimos acerca de la muerte de Dios, la Biblia y la Iglesia. Y esto abrió las puertas a todo tipo de ideología. Número 2, vimos que hay bárbaros en las puertas. Introdujeron el relativismo, la corrección política y mucho más en los seminarios, las convenciones, las iglesias y en nuestros hogares. Número 3, porque los cristianos no les gusta el conflicto, ya no son eficaces. Número 4, no hay centro. La vida carece de valor. Y número 5, hay que aprender a ser claros cuando presentamos el Evangelio. Recordemos nuestro viaje a través de estas últimas sesiones. Al principio vimos el primer periodo, Dios como el centro. Esto fue de lo antiguo a lo medieval, y donde durante esta época la gente sabía que había un Dios en los cielos, que Dios era soberano, y por lo tanto la vida humana tenía que tener a Dios como el centro. Cuando acontecía algo, acontecía por la voluntad de Dios. Cuando la gente necesitaba algo, buscaba la voluntad de Dios. Y luego entramos en el segundo periodo, el hombre como el centro. Esto fue ese periodo que le llamamos la Ilustración. Ahora la Ilustración está hecha de 3 diferentes periodos: el Renacimiento, la Ilustración y el tiempo moderno. Le hemos llamado la Ilustración porque aquello que entrelaza para nuestra discusión este tiempo es que el hombre era el centro. Aunque el hombre era el centro, Dios estaba aquí. Dios estaba en lo natural, en la naturaleza. Uno puede ver la naturaleza y a través de ver y estudiar la naturaleza, uno pudiera llegar a conocer a Dios, o de perdida a conocer algo de Dios. Pero a menudo fue pasando este tiempo, vimos que la idea de la iglesia perdió tracción, la idea de la Biblia también perdió significado, y más que nada, la idea de Dios perdió mucho, al punto de que Dios fue declarado muerto por el loco de Nietzsche. Y finalmente entramos en el último periodo que hemos considerado, el posmodernismo, el tiempo posmoderno que es hoy, que es la pérdida del centro. Y hemos visto, especialmente en la última sesión, que el hombre se alejó del concepto de un centro. En otras palabras, con Dios muerto, con la iglesia muerta, no hay nada que trae validez a la vida. Y luego, finalmente, en los 60, con la Biblia muerta, no hay nada que traiga información a la humanidad, que nos diga que es correcto y que es incorrecto, que es bueno y que es malo. Por lo tanto, no hay centro. En esta sesión estaremos viendo el giro posmoderno, los efectos sobre la sociedad y los efectos en la iglesia. ¿A qué me refiero con el giro posmoderno? Hemos rastreado los pensamientos de la sociedad acerca de Dios desde la antigüedad hasta la era posmoderna actual. Al hacerlo, hemos sido testigos de un cambio drástico de pensamiento desde el final de lo que hemos llamado la Ilustración hasta la era posmoderna. Aunque hubo fuertes cambios desde la era antigua medieval hasta la era de la Ilustración,
La única constante fue que había un Dios y Él era conocible y la información que Dios había proporcionado, la revelación divina en la Biblia, así como la revelación general a través de la naturaleza, era accesible a la humanidad. Esto les ayudó a vivir sus vidas, tomar decisiones, interpretar eventos históricos, etc. Este cambio de una era a otra no fue tan drástico y tardó varios cientos de años en ocurrir y varios cientos de años en formalizarse. Sin embargo, el cambio que hemos experimentado hoy es de un tipo mucho más profundo. Ha cambiado sistemas de valores enteros. Se han descartado y reemplazado formas enteras de pensar. Ha habido un cambio profundo en los pensamientos y discursos filosóficos que ahora experimentamos. Estos cambios comenzaron a surgir durante la última parte del siglo XX, como aludimos con la caída del muro de Berlín. Este giro está marcado por un rechazo de muchos de los principios básicos y fundamentales del modernismo. Cosas como la verdad, el conocimiento, la realidad, el significado y lo que significa ser humano, ahora se han perdido sus significados tradicionales y han sido reemplazados por ideales coloreados por Marx y Nietzsche. El posmodernismo desafía los conceptos de la verdad objetiva, de la moral, de la ética universal, de Dios y su lugar en el universo y el valor mismo de la vida humana. Durante este giro, ciertas ideas tomaron importancia. El escepticismo sobre las metanarrativas. Estas historias generales son rechazadas. Actualmente no existe una narrativa única que lo abarca todo y que lo explique la historia y el lugar de la humanidad dentro de la historia. Vivimos como se sentía Lyotard acerca de la verdad. Ahora podía ser cualquier cosa y cualquier cosa que uno quisiera que fuera la verdad. No había nada que lo anclara porque Dios estaba muerto. Y luego el relativismo se convirtió en la regla del día. Esto llevó la verdad a los absolutos de ser divinos y conocibles al ámbito de la subjetividad total. El conocimiento ahora dependía del contexto y del punto de vista de uno. Entró en un estado de cambio constante. Se ha llegado al punto en que incluso la realidad está en duda. Dado que el cambio de la Ilustración a la posmodernidad de la era moderna, la última parte que hemos llamado la Ilustración, a la era posmoderna, ha sido tan contrastante y tan diferente que podemos llamarlo un giro. De hecho, es un giro de 180 grados. Al llamar el bien mal y el mal bien, si usamos términos bíblicos. El giro posmoderno, los efectos sobre la sociedad y la iglesia, es lo que veremos. Habiendo definido el giro posmoderno, avancemos y veamos lo siguiente en esta sesión. Imaginémonos un edificio de 3 pisos. El techo es donde reside Dios, es donde todos hacen su voluntad. Este es el ideal, el cielo. Esto es a lo que alude el Padre nuestro cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, en Mateo 6:10. Cuanto más cerca estemos a esto, mejor para nosotros,
porque más seguiremos lo mejor que Dios tiene para nosotros. Existe la aplicación perfecta de las leyes de Dios. Y luego está el tercer piso. Este piso es donde solían estar las cosas, especialmente durante la época antigua y medieval. Fue lo más cercano a Dios. Dios fue el centro de la creación y la vida diaria. Sus preceptos imperativos morales eran lo más importante para la humanidad. Cuando se buscó la sabiduría, fue piadosa y centrada en Dios. Primero se necesita el conocimiento de los deseos de Dios, porque la sabiduría es aplicación correcta de ese conocimiento. Se esperaba lo sobrenatural. Dios estaba más allá del reino natural. Sin embargo, Dios entró en este reino y operó fuera de las leyes naturales. Por lo tanto, obró de manera sobrenatural. La revelación divina fue primero a través de las Escrituras y luego todos los demás conocimientos fueron medidos por las Escrituras. ¿Se permitió este conocimiento? ¿Estaba dentro de los límites de Dios? ¿Violó alguna restricción? Las pautas morales que establece la Biblia fueron dadas a la humanidad por alguien fuera del ámbito natural, alguien que no estaba limitado por la naturaleza, sino que estaba más allá de la naturaleza. Esta es la trascendencia. Esto significa el legislador moral pudo ver todo el tiempo que la humanidad existiría y proporcionar leyes que serían válidas y relevantes en todos los periodos, en todos los casos y para todas las personas. Finalmente, la vida se construyó alrededor de Dios, la Iglesia y la Biblia. La mayoría de las personas que vivían en el mundo occidental entendieron dónde estaban los límites, o al menos que había límites definidos, que si se cruzaban, tendrían consecuencias. Ahora, el segundo piso es donde nos llevó la ilustración, donde Dios todavía estaba allí, pero el hombre y las habilidades del hombre se volvieron las importantes. El conocimiento se convirtió en la fuerza motriz de la humanidad. La curiosidad necesitaba saciarse. La sabiduría, si se buscaba, era principalmente por conveniencia. Se puede encontrar en uno mismo, en la sabiduría de los demás, en la naturaleza y, a veces, en Dios. El mundo natural era ahora el más importante. El reino celestial, las entidades que lo habitaban, no eran tan importantes. Si no aparecían y se demostraban de tal manera que pudieran ser probados y verificados, entonces no eran tan importantes. El conocimiento se adquirió no por revelación divina, sino a través de la ciencia, la observación y la experiencia personal. Fue empírico. La razón humana se convirtió en la forma en que el hombre llegaba a la mortalidad y la moralidad y llegaba a la ética. El hombre era el centro y podía decidir hacer lo que él quisiera. Esto era más importante que la trascendencia porque, como sostenía el deísmo, Dios había creado y había ido para un eterno descanso para tomarse una taza de café. Y permitió que el hombre se convirtiera en el gobernante de su propio destino. Durante el periodo de la Ilustración, la razón y la lógica aún prevalecieron, por lo que la mayoría de la gente entendió que el universo
no podría haber surgido de la nada. Nada no puede crear nada. Entonces, para evitar la irracionalidad, el deísta creía que Dios había creado y puesto el movimiento del universo a través de leyes y principios cósmicos. Habiendo hecho esto, Dios dejó al universo a su propio ritmo y realmente no le importa cómo se desarrolla. Lo milagroso parecía cada vez menos cierto, por lo que era menos probable que los milagros de la Biblia, incluido Jesús, fueran verdaderos. Y por fin llegamos al primer piso y es donde estamos hoy. Este es el periodo posmoderno. El centro era Dios. Dios estaba allá arriba durante el periodo antiguo y medieval. Dios fue degradado y el centro se trasladó a la naturaleza. El centro ahora estaba allá afuera durante el periodo de la Ilustración. Dios todavía estaba ahí, pero menos. Finalmente, no había Dios arriba en el cielo. Entonces Dios estaba ahora dentro de cada persona. Nos convertimos en nuestro propio Dios. Esta ilustración nos ayudará a ver lo que hemos discutido. Es como una casa de 3 pisos. Cuanto más arriba, más cerca de Dios y su diseño original. Por eso Dios está aquí. Primero estaba esta sesión aquí de arriba, el tercer piso, donde el centro era Dios. Y esto fue de Pentecostés. La sabiduría, la revelación, lo sobrenatural, lo trascendental, Dios, Iglesia y la Biblia eran lo importante. Era lo que guiaba la Biblia, la vida. La sabiduría venía de Dios. La revelación venía de Dios. Dios todavía estaba envuelto en la naturaleza y en la vida humana. Dios era trascendental, era más allá de todo, por lo tanto controlaba todo. Dios, Iglesia y la Biblia, todas eran importantes. Cuando llegó el periodo de la Ilustración, el centro vino siendo uno mismo, vino siendo el yo. El conocimiento ahora era más importante que la sabiduría. La naturaleza nos hablaba más de Dios que la revelación especial. Lo empírico, lo que se podía comprobar, más importante que lo sobrenatural. La razón humana le quitó el lugar a lo trascendental. El deísmo que Dios creó y fue un desayuno celestial, quitó a Dios, Iglesia y Biblia del centro. Pero llegamos al tiempo presente, donde es lo posmoderno, donde ya no hay conocimiento. Ya nada se puede conocer por sí mismo. Donde lo espiritual es lo más importante. Ahora, ¿qué es lo espiritual? Cualquier cosa que uno desea. Uno determina qué es espiritualidad. Y luego es lo personal. Es lo que uno piensa. No es lo sobrenatural, no es Dios, no es lo que se puede comprobar aún con la ciencia. Es ahora lo personal. ¿Por qué? Porque son las pasiones y los sentimientos que determinan la verdad y la realidad. No es lo trascendental, no es la razón, no es la ciencia, no es la lógica. Sencillamente es cómo me siento yo. Y finalmente ha entrado el ateísmo, o por menos que pueda ser el ateísmo, ha entrado el agnosticismo, donde la gente no está segura si Dios existe. No quiere estar segura si Dios existe, porque al existir Dios, al existir una iglesia verdadera, al existir una Biblia que tiene la información que necesitamos, entonces quiere decir que ya nuestros afectos, ya nuestras emociones no pueden controlar.
que ya no es lo personal que decide, que ya no es lo que yo determino que es espiritual, pero hay conocimiento y tenemos que rendir cuentas a alguien más allá que nosotros. Hemos caído tanto que ahora estamos viviendo en una era que es un campo misionero. Cada persona es su propio Dios. Y esto significaba que ahora no había centro, no hay centro. Cada persona es completamente autónoma y podía tomar sus propias decisiones sobre cualquier cosa. Las opiniones son igualmente válidas, no importa de quién sean. Y dado que todo el conocimiento es basado en la perspectiva de uno, el conocimiento mismo está disponible a cualquier ideología. Estos tiempos modernos han dividido el conocimiento en categorías. Dado que no hay bien o mal, ¿qué sucede cuando la ciencia y la opinión personal se contradicen? Sencillamente hay que separarlos. Una categoría, la ciencia puede hablar sobre cosas, pero solo lo que se aplica a la ciencia. Permite que la religión hable, pero solo a las cosas que la religión puede hablar. También permiten que cada religión hable sus propias verdades. Esto fue llamado juegos de lenguaje por los filósofos como Ludwig Wittgenstein. Esto ha llevado a la ruptura de la verdad. Todo vale y todo vale igual. Solo mire los juegos de género que se juegan hoy. Biológicamente, solo hay dos géneros, el masculino y el femenino. Esto es cierto que en el ámbito de la biología, pero solo la biología puede hablar acerca de estos dos géneros. Si siento que soy de cualquier otro género opuesto a lo que la biología dice, eso también es cierto, porque hay otra verdad, hay mi verdad. La verdad científica pertenece a la ciencia, pero el sentimiento pertenece al reino del sentimiento. Ambos son verdaderos, según se dice hoy. Este es un juego de palabras. Este tipo de división puede continuar porque hay tantas opiniones diferentes como las personas que existen en el mundo. Se ha perdido el conocimiento. La humanidad tiene un componente espiritual. Acéptelo o no. Sus acciones se demuestran. Uno pensaría que una vez que alguien llega a la conclusión de que no hay Dios y se muda el campo ateo, esto marcaría el final de ir a la iglesia. Pero eso no es el caso. Aunque se digan ser ateos, aunque se digan creer que no hay Dios, aunque se digan que la iglesia bíblica no existe, aunque digan que la Biblia no tiene validez, esto no es el caso. Fíjense, el 4 de febrero de 2013, Brian Wheeler de la BBC informó sobre una de estas iglesias. Fíjense lo que dijo. Una congregación de más de 300 personas se apiñó en el caparazón de una iglesia descongregada para unirse a la celebración el domingo por la mañana. En lugar de himnos, los no fieles se ponen de pie a cantar canciones de Stevie Wonder y Queen. En una lectura de Alicia en el País de las Maravillas y una presentación en PowerPoint de un físico de partículas, el Dr. Harry Cliff, que explica los orígenes de la teoría de antimateria. Así que inclinamos la cabeza durante 2 minutos de contemplación sobre el milagro de la vida y, en su sermón de cierre, Jones habla de cómo la muerte de su madre influyó
en su próximo viaje espiritual y determinación de aprovechar al máximo cada segundo, consciente de que la vida es demasiado breve y nada viene después. Interesante, ¿no? Tiene todos los elementos de un servicio cristiano, de un servicio religioso. Un edificio reservado, música para animar, lectura de algún documento, un sermón, hablar de algo espiritual, etc. No ha muerto la espiritualidad. Lo que la gente quiere es una religión de escoger y elegir que les permita ser y hacer lo que quieran. Ninguna responsabilidad excepto a sí mismo. El conocimiento ahora es personal. Es lo que pienso, lo que siento. Puedo creer una cosa en la iglesia y otra cosa en la escuela y otra cosa en el trabajo y otra cosa con mis amigos. Se trata de mí y puedo tener ideas mutuamente excluyentes y contradictorias. Y eso está bien. Mutuamente excluyentes significa que dos cosas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo si se contradicen. La ley de no contradicción dice que un objeto, una cosa, una idea, no puede ser ella misma y algo completamente diferente al mismo tiempo. A pesar de esto, los posmodernos mantienen este tipo de idea de la verdad, porque es lo personal que determina las cosas. Son sentimientos y no los hechos. Cuando las sociedades comienzan a desintegrarse, comienzan a sufrir el cisma del alma. Toynbee quiere decir que la sociedad comienza a abandonar aquellas cosas que alguna vez la hicieron grandiosa. Se deja a un lado la tradición, se descarta la moral. La sociedad se ha expulsado las ideas de los que vinieron antes. Esto es muy posmoderno. Para los posmodernistas no puede haber metanarrativas. No hay tradiciones que sean válidas para todos. Las prácticas de nuestros antepasados ahora son inválidas. Y esto es lo que lleva a la división dentro del alma de la sociedad. Una vez que se produzca esta división, ya lo que ha hecho en nuestra estructura social actual, esto conduciría inevitablemente al suicidio cultural. La sociedad hará implosión y se suicidará, dejando el caos y la destrucción de vidas, así como lo demás de alguna vez que esto acontece y lo podemos ver. Y esto se ha hecho de una grande manera. Toynbee había estudiado varias docenas de sociedades, las más importantes de la historia de la humanidad. Al hacerlo, notó que una vez que estas sociedades comenzaron su declive, demostraron varias tendencias. Vea la lista que sigue. Si bien es posible que no las hayan demostrado todos, seguramente demostraron la mayoría de ellos. Toynbee ha sido acusado de escribir estas críticas desde una perspectiva judeocristiana y seguramente reconoció la importancia de la moralidad, la estructura social y la religión judeocristiana entre una estructura social positiva. Era necesario quitar, destruir o utilizar el lenguaje actual de construir ese fundamento para dar paso a lo que está por venir. Durante los últimos 100 años ha habido quienes han trabajado diligentemente para provocar la desintegración de la sociedad cristiana en América.
Los académicos en nuestras principales universidades, nuestros funcionarios gubernamentales y nuestros educadores han aceptado las ideologías y prácticas posmodernas. A costo de sonar como un teórico de conspiración, podemos rastrear su trabajo a lo largo de los últimos 100 años en los escritos de profesores y escritores influyentes como Horkheimer, Adorno, Gramsci, Derrida, Foucault y más. Feminismo de segunda ola, feminismo negro, derechos de los homosexuales, Black Lives Matter, estudios legales críticos de Ricardo Delgado, la interseccionalidad de Kimberly Crenshaw, a través de sus enseñanzas e ideas, ha llevado a los Estados Unidos al punto del suicidio cultural. Y podemos meter allí a Marcuse y a Freire, que han influenciado la educación en maneras profundas. Ahora la sociedad está desmoronándose y no hay nada que la mantenga unida, es decir, ningún centro. No es difícil ver por qué millones de miles y más jóvenes se han escapado al mundo virtual de la web mundial. Esto les ofreció un escape de los estragos del suicidio cultural y por un breve periodo de tiempo les permite escapar a un mundo que pueden controlar, un mundo que puede ser como ellos deseen. En el 1940, hace más de 80 años, Toynbee vio hacia dónde se dirigía esta sociedad. Al comparar la historia con el presente, no es difícil ver la dirección hacia que nos dirigimos. El señor Arnold Toynbee, en su libro Un estudio de la historia, tiene esto que decir. Las sociedades sufren el cisma del alma y cometen suicidio cultural. Las que hacen esto, fíjense. Estas sociedades caen en una sensación de abandono. Deja de crear o creer en la moralidad, sucumbir al escapismo, derriba sensorial, ceder al determinismo sin sentido como si sus esfuerzos no importaban, sentir culpa o autodesprecio debido al abandono moral, aceptar casi cualquier cosa con tolerancia acrítica, rendirse al crisol, eso es mezclar lo que uno cree con lo que creen los demás, sentirse ansioso, irracional e indefenso. Están descentrados, anclados en la nada. Es interesante que él, a estudiar más de 2 docenas de sociedades históricas, él cuando vio el declive de estas sociedades, antes de que completamente se destruyeran estas sociedades, él vio que tenían esto en común. Y al ver esta lista, uno puede apuntar punto por punto a la sociedad en la cual estamos viviendo hoy en día. Lo que vio Toynbee fue el abandono total y la destrucción del alma individual. El centro, es decir, sin el Dios judeo-cristiano no hay esperanza. El nihilismo que advirtió Nietzsche ha invadido nuestras comunidades. Sabiendo esto, no es difícil entender por qué de una de las principales enfermedades de nuestra juventud son los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, la depresión y el miedo. Sin un centro, sus padres no pueden proporcionarles un lugar seguro. Los medios de comunicación, controlados por quienes promueven el posmodernismo, solo han causado que esto se haga peor, al redefinir los iconos que alguna vez representaron la seguridad, la moralidad y el autocontrol. Retratan a los cristianos, a los pastores y ministros de peor manera posible.
El centro ha sido eliminado y Dios ya no existe y lo único que queda es el yo aislado. Toynbee escribió hace más de 80 años y acertó con lo que está sucediendo hoy. Ahora, Edward Gibbon escribió hace más de 245 años. Vio lo que atravesó el Imperio Romano y llegó a una conclusión similar, donde Toynbee se ocupó del alma, incluso del alma personal de los ciudadanos. Gibbon se ocupó de los efectos sobre el gobierno y luego sobre la gente. La grandeza inmoderada fue culpable de Roma. Eran demasiado poderosos, demasiado grandes, más allá que Dios. Roma ya no tenía restricciones sobre sus prácticas morales y la profundidad de la maldad de sus vicios. Si los líderes fueran amorales e inmorales, esto se filtraría a los ciudadanos. Eran la nación más rica del mundo y querían que todos lo supieran. Sus líderes querían mostrar sus lujosos estilos de vida, construyendo grandes palacios, teniendo muchos sirvientes. Cuanto más, lo mejor. Los ricos se hacían más ricos sin compasión por los pobres. Los líderes ya no se preocupaban por los ciudadanos que gobernaban. Toynbee observó lo que Gibbon también vio. Las culturas en decadencia se obsesionan con el sexo. ¿Por qué el sexo? El sexo es una de las expresiones más íntimas de amor y cariño que Dios nos ha dado. La máxima rebelión contra Dios es la práctica de la perversión sexual extrema. En Génesis 6, del 1 al 5, nos informa que antes del diluvio, los hijos de Dios descendieron y convivieron con las hijas de los hombres. La destrucción de Sodoma y Gomorra se derribó a una extrema perversión sexual. Jesús nos dijo que antes de su venida, el mundo entraría en una fase que sería como los tiempos de Noé y Lot, la perversión sexual extrema. Cada límite que Dios estableció ha sido roto y, en muchos casos, legalizado y protegido por la ley. El artista italiano Maurizio Catalán en el 2015 creó una obra de arte. Hizo un excusado en oro completamente funcional para reemplazarlo en su baño. Invitó a sus invitados a venir y usarlo. El nombre de la obra de arte era América, o más bien los Estados Unidos. Él estaba invitando a la gente a venir y profanar a los Estados Unidos. Esto no es lo peor. Otro artista italiano, Piero Manzoni, creó 60 latas llamado Caca del Artista, que contienen 300 gramos de las heces del artista. El artista fotógrafo Andrés Serrano, en el 1989, tomó una foto de un crucifijo sumergido de esta en una botella de su propio orine y lo tituló Orinando en Cristo. Estas son solo algunas de las piezas de arte más populares. Seguramente esto es extraño. El Imperio Romano, según algunas estimaciones, duró 500 años. Otros dicen que después de dividirse en los imperios occidental y oriental, podría haber durado más de 1400 años. Independientemente de estas fechas que uno decida usar, una cosa es evidente. Su muerte comenzó desde adentro y esto provocó ataques desde el exterior. El primer signo de un declive masivo fue el colapso de la moralidad y el abuso de la riqueza. Fue un imperio pagano,
Saturno y Júpiter eran sus dioses principales. Tenían muchos tipos diferentes de rituales paganos, así como sacerdotes y sacerdotisas que guiaban a la gente en adoración de estos dioses paganos. Cuando surgió el cristianismo, se extendió rápidamente por todo el imperio. Se establecieron iglesias a lo largo de las principales carreteras y rutas comerciales. El clima moral comenzó a cambiar, es decir, se comenzó a afectar a los negocios religiosos y a las prácticas religiosas paganas. Una vez que la luz del evangelio se hubo esparcido, el gobierno empezó a criminalizar el evangelio. El gobierno se volvió hostil al cristianismo porque el mismo mensaje que se estaba predicando iba en contra de las prácticas de los funcionarios del gobierno. El gobierno se volvió hostil al cristianismo porque el mismo mensaje que se estaba predicando iba en contra de las prácticas de los funcionarios. El imperio tomó una decisión, rechazó la luz del evangelio por las tinieblas del paganismo. Esto es lo que ha sucedido hoy en los Estados Unidos. Podemos comparar a América punto por punto con las 5 principales observaciones de Gibbon. Nuestra época posmoderna nos ha devuelto a las prácticas que conducen a la muerte y la destrucción. Edward Gibbon, en sus tomas la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, dice que Roma cayó en contra de los bárbaros porque se había debilitado y había perdido su virtud cívica. Todas estas razones por las que cayó: primero, un creciente amor por el espectáculo y el lujo. Segundo, una brecha cada vez mayor entre los muy ricos y los muy pobres. Tercero, una obsesión con el sexo. El cuarto, monstruoso espectáculo en las artes, disfrazados como cosas originales. Quinto, un mayor deseo de vivir del Estado, que el Estado me mantenga. Podría haber estado escribiendo sobre hoy. La iglesia está sintiendo los efectos de este cambio. Ya no vivimos en una cultura que valora lo que la iglesia valora. La verdad no es importante, la moralidad tiene valor, la iglesia no es relevante, la Biblia es arcaica y está fuera de sintonía con la cultura, y el Dios del cristianismo es una persona llena de odio, por lo que debemos reinterpretar quién es Dios. Entonces, ¿qué significa esto para la iglesia de hoy? Número 1. Necesitamos volver a aprender a comunicar la Biblia. Ahora estamos en un campo misionero. Las personas que nos rodean no conocen las historias básicas de la Biblia. De hecho, este es el momento más analfabeto bíblico en los Estados Unidos desde este fundamento. No podemos cambiar las escrituras para que se adapten a la cultura. Debemos ser fieles a las palabras de las escrituras. Tenemos nuestro propio vocabulario y a veces esto no es bueno. Tenemos la palabra salvación, pecado, Jesús, adoración, cielo, infierno, etc. Pero no podemos suponer que éstas se entienden de la misma manera que las entendemos nosotros. Necesitamos dedicar tiempo a definirlos y explicarlo a los que están escuchando. Número 2. La iglesia debe volverse relevante para la comunidad en la que se encuentra. Leonard Sweet dijo lo siguiente: las iglesias deberán cambiar su visión de éxito, alejándose de los números hacia la autenticidad. Estamos en una cultura post-cristiana, sino anticristiana. Ya no tenemos la ventaja de jugar en casa. La multitud ya no nos anima. Necesitamos empezar a pensar como misioneros. La iglesia sigue siendo la iglesia, el evangelio sigue siendo el evangelio. Necesitamos dejar de ser una institución
recreativa de entretenimiento y convertirnos en un alcance centrado en la comunidad. Número 3, Dios sigue siendo Dios. Nunca se ha ido. Sin embargo, necesitamos comunicar sus expectativas al incrédulo. Debemos recordar que cuando decimos Dios, es posible que no se entienda eso como Yahvé, como el Dios de las Escrituras. Puede que no sepan que aparte de ese Dios que no hay otro, porque ellos creen en muchos dioses. Solo hay un camino a Dios, es a través de Jesucristo. Él nos ofrece una salida de la vida en la que vivimos, una salida de la soledad, una salida del aislamiento. Pero para ellos quizás crean que hay muchos, y hay que saber comunicarles acerca de este uno Dios. Sí, bien. Dios no aprueba de los estilos de vida desenfrenados, pero sí quiere que el incrédulo se relacione con Él. La predicación y el alcance típicos, por ejemplo, el camino romano, no funcionarán como antes, pero a través de las relaciones que construimos con las personas, tenemos la oportunidad de ver vidas cambiadas. Tomará tiempo y tendremos que ser la imagen de Dios para ellos. Hemos entrado en una nueva era para el cristianismo, una época en la que no nos ven a nosotros como los buenos, donde la cultura es muy escéptica de nosotros. Quizás esto sea nuestra culpa. Es hora que la iglesia caiga de rodillas, busque el rostro de Dios y esté preparada con su palabra. Este es un mundo muy diferente al de nuestros padres y aún de nosotros. Y termino con este punto final. Cambiar tus pensamientos te hace cambiar la forma que piensas sobre el mundo y Dios. Desde Pentecostés, la humanidad ha pasado de conocer al Hijo de Dios a conocer al Hijo de Dios, la creación de Dios, al presente y no saber nada concretamente del Hijo de Dios. Debemos comunicarnos de tal manera que seamos comprendidos. Ya no estamos viviendo en un mundo que sabe acerca de Dios, acerca de la verdadera iglesia y acerca de la Biblia. Soy el Dr. Regino Ramos Jr. de Una Respuesta Razonada. Respuestas bíblicas a un mundo postmoderno.